Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Psicología. Módulo 205. Procesos psicológicos básicos de aprendizaje. Grupo 9225. Video. Experimento. Teoría cognoscitiva. Conservación del número de Jean Piaget. Presentan Francisco Pacheco Baena, Víctor Hugo Gutiérrez Espinosa y en especial Antonio Pacheco Gómez. Experimento. Teoría cognoscitiva. Conservación del número de Jean Piaget. Introducción. El tema planteado es la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que nos ayuda a entender cómo el niño interpreta el mundo a edades diversas, ya que se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo, y por el cual aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. La teoría del desarrollo cognitivo tiene como finalidad explicar los mecanismos gracias a los cuales el ser humano en sus etapas de desarrollo temprano se vuelve un individuo capaz de razonar haciendo uso de la hipótesis. En la actividad veremos un experimento sobre la conservación del número, que será aplicada a un niño, con la finalidad de ver la incapacidad de los niños en esta etapa de comprender la reversibilidad debido a que se centran en un solo aspecto, por ejemplo, la longitud sin tomar en cuenta la cantidad. Biografía de Jean Piaget. Jean Piaget nace en Suiza el 9 de agosto de 1896. Muere el 16 de septiembre de 1980. Psicólogo experimental, filósofo, biólogo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Se licenció y doctoró en biología en la universidad de su ciudad natal en 1918. A partir de 1919, estudió brevemente y trabajó en la Universidad de Zúrich, donde publicó 2 trabajos sobre psicología que dejan ver la dirección de sus ideas, aunque más tarde los tachaba de trabajos de adolescentes. Después se trasladó a Grangiville, en Francia, donde enseñó en una escuela para niños dirigida por Alfred Binet, creador del test de inteligencia Binet, y con quien había estudiado brevemente en la Universidad de París. Mientras calificaba algunas instancias de estas pruebas de inteligencia, Piaget notó que los niños jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas de manera consistente. Piaget no se centró en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que niños más grandes y adultos no mostraban. Esto lo llevó a la teoría de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente del de los adultos. Al final, llegaría a proponer una teoría global de las etapas de desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada periodo de su desarrollo. En 1955, Piaget creó el Centro Internacional para la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte en 1980. Teoría del desarrollo cognitivo. Piaget influyó profundamente en nuestra forma de concebir el desarrollo del niño. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo
en psicología. Pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente, usando lo que ya saben e interpretando nuevos hechos y objetos. La investigación de Piaget se centró fundamentalmente en la forma en que adquieren el conocimiento al ir desarrollándose. En otras palabras, no le interesaba tanto lo que conoce el niño, sino cómo piensa en los problemas y en las soluciones. Estaba convencido de que el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para razonar sobre su mundo. Etapas cognoscitivas. Piaget fue un teórico de fases que dividió el desarrollo cognoscitivo en 4 grandes etapas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, cada una de las cuales representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. En cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las restantes. Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable, es decir, todos los niños pasan por las 4 etapas en el mismo orden. No es posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran variación individual y cultural. Etapas del desarrollo cognitivo. Etapa sensorio-motora, del nacimiento hasta los 2 años. El conocimiento se adquiere a través de experiencias sensoriales. Termina cuando se inicia el desarrollo del lenguaje funcional. Etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. El aprendizaje se da por medio del juego de imitación. El pensamiento es egocéntrico. Etapa de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. El pensamiento se vuelve más lógico, pero se ve limitado por conceptos abstractos. Los niños son capaces de pensar, sentir y ser empáticos. Etapa de operaciones formales, a partir de los 11 años. Aumenta el uso de la lógica como parte del proceso racional y por lo tanto las habilidades deductivas. Los esquemas constructivos del conocimiento ayudan a interpretar y entender el mundo por medio de las acciones físicas y mentales involucradas. Comprenden tanto el conocimiento per se como su proceso de obtención. Según se viven más experiencias, estos esquemas pueden verse modificados o sustituidos. Se distinguen 3 procesos de adaptación entre las etapas cognitivas. Asimilación. Es el proceso subjetivo por medio del cual incorporamos nueva información a nuestros esquemas. Acomodación. Implica la alteración de los esquemas debido a la adquisición de nueva información. Equilibrio. Es la fase media entre la asimilación y la acomodación de los esquemas, en la que el sujeto busca un orden mental en la transición de etapas del pensamiento para ser capaz de experimentar las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Explicación del experimento de conservación del número de Jean Piaget. En la etapa de operaciones formales, la conservación del número es una de las 4 nociones que maneja Piaget. En conjunto indican en qué estadio de desarrollo o pensamiento matemático se encuentra el niño evaluado. Estas son la conservación de número, la conservación de cantidad continua de líquidos, de sólidos y de volumen, aunque en este ejercicio únicamente se revisará una, la conservación de número. En nuestro experimento,
En esta prueba se utilizan dos grupos de fichas de diferente color. Se coloca una primera fila en la mesa frente al niño. Se pide que el niño coloque otra fila igual a la primera, utilizando su propia técnica para copiar la fila de fichas mostrada. Al momento de colocar las fichas y copiar el modelo, se toma como correcto si el niño logra copiar el modelo, o aunque no haya formado necesariamente una hilera, pero contenga la misma cantidad de elementos del modelo. Puede suceder que el niño lo haga de manera incorrecta por colocar una ficha de más o una de menos, o por haber colocado una serie de fichas pegadas donde solo se utiliza como referencia a los extremos del modelo, sin importar la cantidad de fichas que lo integran. En cualquier caso, es necesario cuestionar al niño sobre su trabajo, si es correcto, son iguales, se parecen, y por qué lo considera. Si el trabajo es correcto, se pasa al siguiente procedimiento, que es la transformación. Si el trabajo es incorrecto, pero el niño asegura que sí lo es, se termina esta actividad y se considera como una noción no consolidada. Si existen errores y el niño corrige después de ser cuestionado, se toma el trabajo como válido y se prosigue a realizar la transformación. En este caso, se observa en la imagen, el niño agregó una ficha de más, realizando una fila de 8 elementos en lugar de 7. Pero al momento de estar cuestionado su trabajo, él mismo logró identificar su error y corregir, por lo que el trabajo se tomó como bueno. Posteriormente se realiza la primera transformación. Se separan las fichas del modelo, sin embargo, nunca se modifica la cantidad, solo se separan las fichas. Esto se realiza frente al niño y de manera clara. Una vez hecha la transformación, se le pregunta al niño si las dos filas siguen siendo iguales. Si la respuesta es afirmativa y se justifica adecuadamente al preguntar por qué, el trabajo se toma como bueno y se procede a realizar más transformaciones si el administrador lo considera necesario. Si la respuesta es negativa, se debe prestar atención a la justificación del niño. Muchas veces mencionan que no son iguales porque una es más grande que la otra. En todo caso, se debe cuestionar cómo le puede hacer para que las dos filas sean iguales. Y es aquí donde se define si la noción está consolidada o no. Si el niño corrige su trabajo agregando más fichas para alcanzar el mismo tamaño, el trabajo concluye y la noción se considera no consolidada. Si el niño corrige estirando la fila para que sean del mismo tamaño, sin agregar más elementos, como en el caso citado, el ejercicio se toma como bueno y se procede a realizar más transformaciones. Las siguientes transformaciones pueden ser el agregar o quitar fichas o el juntar más los elementos de la fila modelo. Se recomienda que los elementos no queden muy juntos, sino que exista un pequeño espacio entre cada uno. En este caso, fueron espacios del tamaño de media ficha. Al momento de realizar las demás transformaciones, se procede a cuestionar y observar de la misma manera que en la primera transformación, considerando los mismos aspectos para definir si la noción está consolidada o no consolidada. Aunque no hay un límite fijo de transformaciones a realizar, se puede considerar una media de 3 transformaciones para realizar la valoración. Por ejemplo, primero alargar el modelo, posteriormente reducir los espacios y al final agregar o quitar un elemento. Aunque el orden en que se lleven las transformaciones no importa, recomiendo dejar las transformaciones de agregar o quitar elementos al final del ejercicio. Resultados del ejercicio. Utilidad del experimento. El concepto de conservación es uno de los más importantes para la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget. La conservación señala la transición entre los periodos preoperacional y operacional. Marca el inicio de fundamentación del periodo operacional concreto.
En la etapa preoperacional, los niños creerán que la fila más larga contiene más dulces que la más corta, basándose en la longitud de la hilera y no en la cantidad. Esto se debe a la incapacidad de los niños en esta etapa de comprender la reversibilidad y debido a que se centran en un solo aspecto, por ejemplo la longitud, sin tomar en cuenta la cantidad. A través de este experimento, Piaget comprobó que los niños de la etapa preoperacional no habían adquirido todavía la conservación y que sería en la siguiente etapa, operaciones concretas, donde el niño habría superado este estadio, logrando un pensamiento más lógico. Si el niño posee la conservación del número, entenderá que la cantidad de fichas es la misma, aun cuando una de ellas sea más corta. Es importante comprender cómo se da el desarrollo cognitivo en los niños. Así como se da un crecimiento orgánico, también hay un desarrollo en las capacidades mentales. Recordemos que las etapas de desarrollo en Piaget no son acumulativas, sino que cada una configura a la siguiente. En la aplicación a los procesos de aprendizaje, es muy importante tener claro que aun cuando Piaget señala etapas del desarrollo, en la praxis no existen límites fijos ni edades exactas. Pueden servir de referentes, mas no como absolutos. Lo real es que nos encontremos con casos de desarrollo diferente. Algunos niños tardan más en pasar de una etapa a otra, o algunos llegan antes. Respecto a nuestro experimento, algunos niños que se encuentran en la etapa preoperacional serán capaces de hacer abstracciones y utilizar el pensamiento lógico, aun cuando la norma es que lo que haya sea el pensamiento mágico que surge de asociaciones arbitrarias para entender la realidad y no de la reflexión abstracta. Por ejemplo, el niño va a explicar que la fila más larga tiene mayor cantidad de fichas que la fila más corta, basándose en la longitud y no en la cantidad. Los niños en la etapa operacional podrán utilizar el pensamiento lógico para llegar a conclusiones válidas. Por ejemplo, poder argumentar por qué ambas filas de fichas tienen la misma cantidad aun cuando una sea más larga que la otra. Sin embargo, aun cuando pueden realizar operaciones lógicas, lo hacen limitadamente, ya que todavía no dominan el pensamiento abstracto. En conclusión, para el trabajo en el aula es muy importante tomar en cuenta que aun cuando los niños tengan el mismo rango de edad y se encuentren en el mismo grado escolar, sus esquemas, concepto de conservación y aún su desarrollo cognitivo varía de individuo en individuo. Tendrá que enfrentarse a niños que aún no logran asimilar el concepto de conservación y hacer abstracciones y operaciones lógicas, y otros que por el contrario pueden incluso dominar la abstracción. Por su atención, gracias. Créditos. Información: Francisco Pacheco Baena, Víctor Hugo Gutiérrez Espinosa, Antonio Pacheco Gómez. Locutor y elaboración de este video: Antonio Pacheco Gómez. Música: Novena Sinfonía de Beethoven. Imágenes tomadas de internet.